Ahora sí se está grabando. Ya, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? O lo vuelvo a repetir para los que quisieran la grabación. Por el chat, por favor, escriban. Hola. Oscar, Si lo podría Yosel. repetir, por favor. ¿Sí? Ya, vamos a repetirlo de una forma rápida y general. De lo que ya pudimos ver, en primer lugar hemos visto el húmero de una vista anterior. Hemos encontrado en la epífisis proximal la cabeza del húmero, el cuello tanto anatómico como el cuello quirúrgico, los tubérculos, tanto el tubérculo mayor como el tubérculo menor. Cada tubérculo va a presentar una cresta, la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor, y estas se van a encontrar divididas por el surco o la línea intertubercular. Por debajo de la cresta del tubérculo mayor vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea, donde se va a insertar el deltoides, justamente. Por debajo de estas, ya en la epífisis distal, vamos a encontrar tanto la cresta supracondilia lateral como la medial, y por debajo de estas se van a encontrar los epicóndilos, perdón, tanto el epicóndilo lateral como el epicóndilo medial. Los epicóndilos van a tener por debajo estructuras que se van a articular justamente con el cúbito y el radio, que son el cóndilo y la tróclea. Por encima del cóndilo también va a haber una fosa radial, y por encima de la tróclea va a haber una fosa coronoidea. Como vista posterior del húmero, vamos a ver justamente la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. En vista posterior solo vamos a poder observar el tubérculo mayor y la cresta del tubérculo mayor. Y aquí vamos a hallar una nueva estructura que se ve solo de la vista posterior, que sería el surco del nervio radial. Ya viendo la epífisis distal, encontramos la cresta del supracondilia medial y los epicóndilos, tanto el epicóndilo medial como el epicóndilo lateral. Y vamos a encontrar también la tróclea. En este caso por detrás ya no se va a ver el cóndilo, solo vamos a encontrar la tróclea, y por encima de la tróclea vamos a encontrar la fosa del olecranon, porque justamente la tróclea en esta parte se va a articular con el cúbito, que tiene una parte que se llama olecranon, y se va a articular con esta parte del húmero. Y aquí hay un surco del nervio cubital, justamente. Ya visto el húmero, ahora vamos a pasar con lo que sería el radio. En el radio, como les había indicado, solo vamos a ver el primer tercio de lo que sería el radio. En este caso, el radio y el cúbito tienen muy pocas estructuras muy pocas partes para describir, y serían un poco, el cúbito es un poco más complicado si por primera vez lo están viendo, pero es cuestión de aprendérselo nomás. En el radio vamos a encontrar que tiene una cabeza, va a tener una circunferencia articular, que justamente se va a articular con la escotadura radial del cúbito, y un cuello. Asimismo va a haber una tuberosidad del radio, donde ahí justamente va a insertarse lo que vendría a ser el bíceps braquial. En caso del cúbito, vamos a encontrar que tiene un olecranon, que justamente ya les había mencionado. Aquí se va a poder ver de mejor manera, que se va a articular con justamente con la fosa del olecranon. Y en lo que vendría a ser el cúbito está el olecranon, la escotadura troclear, la escotadura radial del cúbito. También va a haber una escotadura cubital del radio que se va a encontrar por debajo, pero todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver la otra clase. Se llama escotadura radial del cúbito porque se va a articular con el radio. ¿Y de dónde es? Del cúbito. Por eso escotadura radial del cúbito. La apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Que creo que me había equivocado, creo que había mencionado que la tuberosidad del radio es donde se va a insertar el, el, el tendón del bíceps braquial, pero me parece que es, a ver, déjenme corroborarlo. Sí, es en la tuberosidad del radio, está bien, el bíceps braquial. Y también hay tanto una tuberosidad del radio como una tuberosidad del cúbito. ¿Ok?
Esto aquí sería ya una visión de los tres huesos, de las tres estructuras óseas, tanto del húmero, del radio y del cúbito, cada una con sus partes. Y ya, eso sería todo por la parte de estructuras óseas. Ahora vamos a ver, pues aquí, allá. Ahora vamos a ver tal cual la imagen, tal cual la imagen anterior, pero esta vez de un atlas, donde se ve justamente las crestas supracondilias, tanto la lateral, la medial, se ve el cóndilo. El cóndilo también tiene otro nombre, que es capítulo. Cóndilo capítulo vendría a ser lo mismo. Vemos la tróclea, la fosa coronoidea, la fosa radial. Vamos a ver las estructuras del radio y del cúbito, la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio, la apófisis coronoides, la escotadura radial del cúbito, la tuberosidad del cúbito y los epicóndilos de cada uno de estos lados. Esta es una visión anterior y esta vendría a ser una visión posterior. Ya, continuamos con las articulaciones, pero ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna duda de alguna estructura ósea que no les haya quedado claro o que les hayan enseñado de diferente forma? Bueno, ok, listo. Continuamos entonces, si está todo correcto. Ahí. No sé por qué el Canva, ¿no? Cuando compartes a veces no se ve bien. Entonces lo comparto por PDF. Ya, en las articulaciones del codo, justamente, todas van a estar relacionadas con las tres estructuras óseas, tanto la del húmero, la del radio y la del cúbito. Y justamente las articulaciones se van a llamar así. Como les había dicho, el húmero se va a articular ¿con qué? Tanto con el radio como el cúbito. Entonces va a haber una articulación llamada húmero cubital y una articulación llamada húmero radial. En este caso, aquí estaría la articulación húmero cubital, que es la tróclea, se va a articular justamente con el olecranon. Había una fosa del olecranon, justamente ese se va a dar por la articulación húmero cubital. Y la articulación húmero radial, que vendría a ser el cóndilo capítulo, se va a articular con la cabeza sí, del radio, está bien. Y con la cabeza del radio. Y también va a haber otra articulación que se va a dar entre justamente lo que es el radio y el cúbito, que sería la articulación radiocubital proximal. ¿Por qué proximal? Porque también va a haber una articulación radiocubital distal que va a estar más por debajo, más distal, y va a estar más cerca a lo que vendría a ser la muñeca, no mucho al codo, ¿vale? Por eso hasta aquí solo vamos a ver tres articulaciones. Es una pregunta que llega en el quizzes, así que si le pueden tomar captura o aprendérselo ya de una, o es cuestión de saberse las tres estructuras óseas para sacar las tres articulaciones. Saber que el húmero se va a articular con tanto el radio con el cúbito, y el radio y el cúbito también se articulan. Y de ahí es donde salen los nombres, justamente. Ahora vamos a continuar con estructuras musculares, con músculos, ¿ya? Ya han tenido su primera clase de teoría, así que ya también conocerán algunos nombres de estos músculos, justamente. Los músculos que vamos a ver el día de hoy son el bíceps braquial, el coracobraquial, el braquial y el tríceps braquial. Ya. En el caso del bíceps braquial, ¿por qué se llama bíceps braquial? Porque justamente bi viene de dos, va a tener dos cabezas, tanto una cabeza corta y una cabeza larga. Ambos van a tener la misma inserción, pero de diferente origen. En el caso de la cabeza corta, ¿por qué se llama cabeza corta? Porque justamente es más corto, tiene menos recorrido que la cabeza larga. La cabeza larga, si se dan cuenta, todavía tiene recorrido hasta la cabeza larga todavía tiene recorrido hasta el tubérculo supraglenoideo que se encuentra en la escápula. Y la cabeza corta solo tiene recorrido hasta la apófisis coronoides, también de la escápula, pero tiene menos recorrido que la apófisis, que la cabeza larga. En el caso de la cabeza larga va a pasar por justamente lo que es la línea
intertubercular. Y bueno, ambas van a recibir inervación del músculo, del nervio músculo cutáneo, ambas, tanto la cabeza corta como la cabeza larga. Tienen, como les mencioné, diferentes orígenes. La cabeza corta, la apófisis coronoides, y la cabeza larga, el tubérculo supraglenoideo, que estaría por aquí. En el Complete Anatomy ya lo vamos a observar de mejor manera, con una de las estructuras. Ahora solo las estoy mencionando, las inervaciones, y ambas tienen una función. Tanto la función de ser flexor del antebrazo, como también van a ser supinadores, ¿vale? Tienen la función de ser flexor del antebrazo, ¿ok? No sé si ustedes ya lo sepan, pero la mayoría, creo que todos los músculos que están en visión anterior van a tener la función de flexionar. Y los que están por detrás van a tener la función de extender, ¿vale? Si tienen alguna manera de aprendérselo, bueno, yo lo aprendí, lo de flexión, lo aprendí por descarte, porque de extensión lo había aprendido con una memotecnia que lo había desarrollado con una amiga, que era de que tu ex va por detrás, algo así, ¿ya? Que te acuerdas de que tu ex está detrás o algo así, de extensión, y flexión, flexor o flexión, visión anterior, de los músculos que se van a encontrar anteriormente, ¿vale? Hasta ahí alguna consulta de bíceps braquial. Chicos. ¿No? Vale. Listo, todo claro entonces. En la parte de músculo coracobraquial, vamos a encontrar que va a tener su origen, así mismo como el músculo, la cabeza corta del músculo bíceps braquial tenía origen en el apófisis coronoides. El coracobraquial justamente se va a encontrar por detrás de la cabeza corta del bíceps braquial y va a tener el mismo origen, que va a ser en el apófisis coronoides, pero este se va a insertar en la cara medial del húmero, en un tercio medio, y en la visión anterior o cara anterior del húmero. También va a recibir una inervación del músculo cutáneo, y su función, como les había dicho, la mayoría, todos los que están adelante, tienen la función de flexionar, en este caso flexionar el brazo, porque no va a llegar hasta insertarse en tanto en el radio como en el cúbito, no se inserta en ninguno de estos, entonces su función es flexionar el brazo y aducirlo. Aducirlo, está bien. Continuamos con el braquial, que se va a encontrar por detrás o posterior a lo que es el bíceps braquial. El braquial va a tener un origen en la mitad del húmero o en la cara anterior del húmero. Se va a insertar en la tuberosidad del cúbito. Ya, miren. Aquí, para que se acuerden, tengan al radio y al cúbito, las dos tuberosidades, ¿vale? En la tuberosidad del radio, estas dos tuberosidades son importantes para los braquiales. En la del radio se va a insertar la del bíceps braquial, y en la del cúbito se va a insertar el braquial, ¿vale? Y también va a cumplir la función de ser flexor del antebrazo, ¿ok? En el caso del tríceps, ¿por qué tríceps? De tres cabezas. El tríceps cuenta con tres cabezas. Una cabeza larga, una cabeza medial y una cabeza lateral. Ambas obviamente van a tener la misma inserción, pero diferente origen. En el caso de lo que vendría a ser la cabeza larga, que es esta de aquí, que ya lo vamos a ver mejor en el complete, esta vendría a ser la cabeza larga, esta de aquí, se va a insertar en el tubérculo infraglenoideo. Como pueden ver, aquí está la cavidad glenoidea, tenemos un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo. En este Disculpa, caso es, no sé dígame, si soy solo yo, pero estoy viendo la diapositiva del líquido braquial. ¿de bíceps braquial? Yo también. Oh, perdón. ¿Se quedaron en bíceps braquial? Sí, ¿Por qué no aparece. avisaron? ¿No vieron nada de lo de coracobraquial? Ni No, No. de, ni de braquial. Vale, no. vale. ¿Por qué no avisan? Qué raro. Ya, a ver, voy de nuevo. Eh,
Ahora sí pueden ver. ¿O Ahora sí, todavía? ahora sí, ahora Sí, sí. Ya. Entonces me quedé a ver, a ver, a ver. Me quedé en bíceps braquial, ¿verdad? Sí, se quedó ahí. Ya. Entonces, les había mencionado de que el coracobraquial se encontraba por posterior o por detrás de lo que vendría a ser la cabeza corta del bíceps braquial. Como origen, justamente tiene el mismo que la cabeza corta del bíceps braquial, que es el apófisis coronoides, y como inserción va a tener la cara medial del húmero, el tercio medio y la cara anterior. Inervación va a tener la misma que el bíceps braquial, y la mayoría de los músculos que vamos a ver hoy van a tener la inervación del nervio músculo cutáneo. Su función, justamente como les había dicho, la mayoría que están anteriores van a ser de flexión, y también este va a tener una función de aducir el brazo. ¿Ok? Ya. El braquial. El braquial se va a encontrar posterior a lo que es el bíceps braquial también. Y aquí les había mencionado. Aquí no sé por qué no lo puedo. Voy a dejar de compartir un segundo. Porque no se puede ver. Ya. Voy a compartir ahora sí. No se podía ver toda la pantalla. Ahora sí, se puede ver todo. Pueden ver, chicos, confirmen. sí se ve. Ya. En el caso del braquial, Yo como solo, les había yo solo veo mencionado. blanco. ¿Cómo? Lo veo en blanco, solo. No te entendí bien. ¿No O se sea, ve? lo veo en blanco. No era nada. ¿Lo ves en blanco? Pucha. Yo lo veo bien. ¿Lo ven bien los Yo- demás? Porfa, Ahora sí, ahora confirmen. sí. Ok, ok. Quizás era tu internet. No hay problema. Estamos para repetir. Ya. Como les había mencionado, el braquial se va a encontrar por detrás de lo que sería el bíceps braquial. Va a tener su origen en la cara anterior, que vendría a ser la mitad del húmero. Va a tener su inserción en la tuberosidad del cúbito. Les había dicho anteriormente que las dos tuberosidades son importantes. La tuberosidad del radio va a ser importante para la inserción del bíceps braquial y la tuberosidad del cúbito va a ser importante para la inserción del braquial. También esta va a tener la inervación, justamente como los dos anteriores, del nervio músculo cutáneo, y su función va a ser de flexionar el antebrazo, porque este sí va a llegar a uno de las dos estructuras que vendría a ser, en este caso, la del cúbito. Por eso va a ser su función flexor del antebrazo. Continuamos con lo que es el tríceps braquial. El tríceps braquial, justamente como dice su nombre, tri de tres, va a tener tres cabezas, tanto la cabeza larga, la cabeza medial y la cabeza lateral. Ambas, las tres caras van a tener inserción en el olecrano, pero ambas van a tener diferente origen. En el caso de la cabeza larga, que vendría a ser esta de aquí, en esta imagen no se puede apreciar con exactitud, pero vendría a ser esta la cabeza larga. La cabeza larga tiene origen en el tubérculo infraglenoideo. Recordemos la cavidad glenoidea. Aquí no se puede agrandar. Pero recordemos la cavidad glenoidea que se encuentra aquí, que justamente se va a articular con la cabeza del húmero. Y la cavidad glenoidea va a tener dos tubérculos, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. En este caso, la cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoideo. Como los músculos anteriores tenían una inervación del músculo cutáneo, los posteriores, la gran mayoría, o todos creo, si no me equivoco, tienen inervación del nervio radial, tanto para lo que es el brazo y también va a ser para el antebrazo, que van a recibir inervación del nervio radial. Los extensores del antebrazo y los que sí, los extensores. Aquí me he equivocado, chicos. Aquí creo, aquí es este extensor del antebrazo, no es flexor, por favor. Luego lo voy a corregir para cuando les envíe las diapositivas, pero recordar que los músculos de atrás son extensores. Aquí está mal. Tanto en las tres cabezas está mal la función que puse de flexor. Se me fue. Ya, vamos a ver ahora la cabeza medial.
Aquí encontramos la cabeza, no, esta de aquí vendría a ser la cabeza medial, que no se ve muy bien, en el complete sí se va a ver, esta de aquí, este chiquito es la cabeza medial, este de acá también, que va a tener un origen en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial, que ya vimos, igualmente su inserción en el olecranon. La inervación va a ser del nervio radial y su función va a ser extender el antebrazo, no flexionar, va a ser extender. Y la cavidad, la cabeza lateral, que vendría a ser esta de aquí ya, esta de acá, la cabeza lateral, encontramos que se va a originar en la cara posterior de lo que es el húmero, superior al surco del nervio radial, se va a insertar también en el olecranon, su inervación va a ser el nervio radial y su función extender el antebrazo. Vale, hasta aquí alguna consulta de estructuras musculares, de alguno de los músculos. ¿Alguna consulta de alguno de los músculos? Por chat pueden decirlo, pueden prender el micro. Chicos. ¿De alguna de estas ninguna pregunta? Ni del bíceps braquial, ni del coracobraquial, ni del braquial, ni del tríceps. No, En ya. caso, una pregunta, en caso nos Mencióname. pregunten la ¿La qué? irrigación La de los, irrigación. de los Ya, músculos del tríceps. ya, del tríceps. A ver, un segundo, ¿no? Lo voy a ver aquí. Eh, no lo mencioné porque lo iba a mencionar en práctica, pero sí algunos profesores, no todos los profesores suelen preguntar irrigación, pero sí algunos. En el caso de ¿qué me dijiste? Del bíceps braquial, ¿no? Del tríceps. El braquial. El tríceps braquial. En el caso del tríceps braquial, va a recibir irrigación de la arteria braquial profunda, ¿vale? Ok. Igual voy a mencionar mejor tanto el del bíceps braquial. El bíceps braquial va a recibir irrigación de la arteria braquial, justamente. El braquial va a recibir irrigación el coracobraquial va a recibir inervación también de la arteria braquial. El braquial va a recibir irrigación también de la arteria braquial. Estos tres van a recibir irrigación de la arteria braquial. Ya va a ser muy fácil que se lo aprendan. Solo tendrían que aprenderse bien lo del tríceps, que vendría a ser irrigación en la arteria braquial profunda, ¿vale? Entonces, los tres estructuras anteriores, arteria braquial y esta de aquí, la arteria braquial profunda. Ya. No sé si ya lo hayan visto en teoría, la fosa cubital o fosa del codo, que se va a encontrar limitada, por lo que vendría a ser el músculo brachiorradial, que vendría a ser este. Este es el límite lateral, el límite medial va a ser el músculo pronador redondo, que es este de aquí. Este de aquí. Y el límite superior vamos a hacerlo con una línea imaginaria de los epicóndilos. Aquí se van a encontrar el epicóndilo tanto lateral como el epicóndilo medial. Vamos a imaginarnos una línea imaginaria. Y así es como se formaría la fosa del codo o la fosa cubital. Pero, ¿por qué se va a llamar fosa cubital? Porque justamente el bíceps braquial se inserta en el tubérculo del... no. Bueno, es el nombre, en realidad no lo investigué muy bien, pero a mí me lo presentaron o lo conocí como fosa cubital, pero también vi en el PPT de teoría que estaba como fosa del codo. Bueno, esta fosa, no, ¿por qué es importante aprendernos? Bueno, porque no te van a preguntar cuáles son los límites de la fosa cubital, te van a preguntar los contenidos. En este caso, la fosa cubital va a tener como contenido dos canales. Se van a dividir en dos canales, tanto un canal bicipital lateral, como pueden ver en la imagen, y un canal bicipital medial. ¿Ok? Ambos van a estar divididos por el tendón del bíceps, que va a ser el que va a formar los dos canales bicipitales. En el caso del canal bicipital lateral, vamos a encontrar lo que es el nervio radial, la arteria radial, la vena mediana cefálica, el nervio musculocutáneo, la arteria recurrente radial anterior,
Y en el caso del canal bicipital medial, vamos a encontrar el nervio cutáneo anterobraquial medial, la vena mediana basílica, la arteria braquial y el nervio mediano. Esto es importante que se lo aprendan. Si lo ha mencionado su profesor, sí. Si no, también sería bueno que lo aprendan, pero si su profesor lo suele mencionar, mi profesora de anatomía, sí mencionaba esto y no llegó en ninguna práctica, creo, pero sí es importante que lo sepan para conocer el contenido que va a pasar por los dos canales bicipitales. O por lo menos tener una idea de qué es la fosa cubital, ¿vale? Hasta aquí alguna consulta de la fosa cubital. Vamos a ver, vamos a reconocer las estructuras de estas mismas en el Complete Anatomy, por si tienen alguna duda. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, por el chat o prendan micro? ¿No? Ya. Todo claro. Vale, continuamos entonces. Ahora vamos a ver venas y arterias, porque ya vimos los nervios. Nervios importantes aquí van a ser el músculo cutáneo y el radial. Pero en este caso les he hecho un pequeño dibujo, que no sé si se entienda bien, pero por eso había puesto la imagen. Ya. En las venas importantes de nuestro brazo, encontramos a lo que es la vena cefálica, que viene desde arriba. La vena cefálica es lateral y la vena basílica es medial. Encontramos a la vena cefálica y basílica del brazo. También va a haber una vena cefálica y basílica del antebrazo, que va a continuar su recorrido, la vena cefálica, ¿vale? Pero en el caso, ese es en el brazo, ¿verdad? En el caso del antebrazo va a surgir una nueva vena, que va a ser la unión de lo que sería la vena cefálica y la vena basílica. Pero para ello aquí también va a haber unas pequeñas, dos pequeñas porciones de venas que van a ser nombradas como vena mediana cefálica y vena mediana basílica. ¿Por qué mediana? Porque justamente van a formar lo que es la vena mediana y ahí le podríamos sacar el nombre sabiendo que esta se llama cefálica, esta basílica y esta mediana simplemente sería vena mediana cefálica y vena mediana basílica. Es muy simple, la verdad, lo de venas aquí, la verdad. Así que es cuestión de que se aprendan las tres venas y las dos ramas de estas. Ya. En arterias sí vamos a mencionar algunas, un poco más de nombres. El día de ayer pudimos ver lo que era la arteria axilar, que llegaba hasta aquí. Luego iba a convertirse en lo que era la arteria braquial. Justamente está aquí señalada, la arteria braquial. Pero también la arteria braquial va a dar ramas, que una de ellas va a ser la arteria circunflejo humeral anterior, que ya lo vimos ayer, tanto lo de circunflejo humeral anterior y posterior, que van a dar irrigación al deltoides. Y también en la arteria braquial va a haber una arteria braquial profunda, que se va a ir por detrás, posterior a lo que sería el húmero. Y también vamos a ver que va a dar otra rama, la arteria braquial, que sería la arteria colateral cubital superior, continuando el recorrido de la arteria braquial profunda. Luego la arteria braquial profunda va a pasar a ser arteria colateral radial, ¿vale? Luego de la arteria radial colateral, vamos a encontrar que la arteria braquial va a continuar su recorrido y esta va a ser la que va a formar las dos arterias más importantes para lo que sería el antebrazo, que vendría a ser la arteria radial y la arteria cubital. Son las más importantes, las que he subrayado. Aquí podemos ver un esquema de cómo sería la arteria braquial, que va a dar justamente la rama radial y la rama cubital. ¿Ok? Ya, ahora hasta aquí alguna duda de lo que es teoría, para dar un pequeño break de 10 minutos para continuar con el Complete Anatomy, o quieren darle de corrido porque están ocupados y
¿O tienen alguna actividad ahora? ¿Le damos de corrido o algún break de 5 o 10 minutos? Mientras que algunos de ustedes también que no tiene el Complete Anatomy lo va instalando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren break o le damos nomás de corrido? Break entonces, chicos. Ya, un break. ¿De cuánto tiempo desean? ¿10 minutos? ¿5 minutos? 10, ya. Vamos a dar entonces un break de 10 minutos para continuar con lo que sería práctica. Ya, chicos. Entonces nos vemos a las 8:55, ¿les parece? No, 9:55. 9:05. Nos vemos a las 9:05, porque son las 8:55. Listo. Hola, Manfred. Chicos, me alegra que estén súper participativos y activos. Bueno, sé que están en break, así que no los molestamos. Sí, ahora van a pasar a un break. Vamos, para que puedan estirarse o comer algo, porque como es un poco de noche, quizás algunos no han cenado. Listo, pasamos un break.